Muy buenos días, te saludamos acá a los dos Lucas en Cumbre Energética, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes. Bien. Bien, Alberto, es el de Zapala, ¿no? El museo. Exactamente, sí, está radicado en la ciudad de Zapala. Bien. bien. ¿Por qué se habla de esto o el gobernador viene tratando de marcar tanto la diferencia de es una roca Vaca Muerta y qué es esta famosa roca de la que estamos hablando? Bueno, mira, al hablar de vaca muerta yo siempre, cuando me preguntan, digo, bueno, tenemos que ser claros en bajo qué dirección de tema vamos a hablar. Por ejemplo, una cosa es hablar de vaca muerta como rasgo orográfico y localidad geográfica. Otra cosa es hablar de vaca muerta como unidad geológica estratigráfica. Ujú. Y otra muy distinta es hablar de vaca muerta como sistema petrolero. Son tres conceptos que están atados, pero que son totalmente distintos y que por ahí lleva a confusión si uno no está claro en qué posición está hablando sobre el tema. ¿Sí? Eso Ujú. primero que nada, es importante dejarlo claro. Bien. Entonces, con respecto a la roca, ¿qué es como roca? Bueno, entonces en este caso yo te voy a hablar como unidad estratigráfica. Sí. Después si querés lo llevamos al campo petrolero. Pero como unidad estratigráfica, geológica como tal, la formación vaca muerta, como la conocen los geólogos hace ya bastantes décadas atrás, no es otra cosa que una sucesión de sedimentos compuestos principalmente por una mezcla de arcillas, pelitas y mucha materia orgánica, Ujú. también algo de arenisca fina, que da lugar a la denominación de una roca que se llama lutita. Y Sí. al tener tanto contenido de materia orgánica, eh, también muchas veces la ha denominado como lutita bituminosa, un término muy común, sobre todo a principios del siglo pasado, en las descripciones geológicas. Ujú. Esta sucesión de rocas tienen más o menos, en la parte del centro de Cuenca te puede llegar a los 800.000 metros de potencia, pero tenemos que entender que no en toda la cuenca siempre conservan los mismos espesores. Hay sectores donde llegan a 400 metros y hay sectores donde llega a 200. Entonces, todo depende de dónde nos ubiquemos y en esto tiene que ver mucho que ver el contexto paleogeográfico existente durante el momento de la depositación de estas rocas. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso uno tiene que tener un sentido o un conocimiento amplio de cómo era la cuenca en ese momento, como para entender cuáles son las variaciones que existen dentro de la formación Vaca Muerta y cuáles son aquellas áreas que eventualmente sí pueden ser útiles para la explotación petrolera. Alberto, sí, para que la gente también entienda, la gente que nos está escuchando a través de AM Cumbre y también de Cumbre Stream, ¿cómo se Sí. podría imaginar que era lo que es Neuquén, la zona de Vaca Muerta, hace miles de millones de años atrás? ¿Cómo era, para que la gente entienda? ¿Y por qué, obviamente, eso eh, terminó produciendo lo que hoy conocemos como esta roca de Vaca Muerta? Bueno, para entender un poquito nos tenemos que ir hace más o menos 150, 145 millones de años atrás, que es cuando se estaba formando esta unidad, que en realidad tiene que ver con una configuración de nuestro territorio que empezó hace 190 millones de años, que no es otra cosa que el origen de lo que nosotros llamamos cuenca nauquina. Ujú. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, Había un subcontinente que a lo mejor todos lo han sentido nombrar una vez, que era Gondwana, Sí. donde Sudamérica está unido a África y a otros territorios también, pero lo cierto es que se empezó a desmembrar, nosotros decimos, se empezó a separar. Y esa separación y esa migración de los continentes obviamente trae asociado una serie de esfuerzos tectónicos y que va dando distintos tipos de evolución de relieves. No es cierto que para ese momento lo que pasaba es que no existía la cordillera de los Andes tal cual la vemos ahora. Ujú. Entonces, lo que eran las aguas del Proto-Pacífico invadían nuestro territorio. Y se da una particularidad, lo invadía formando una especie de golfo. Y Ah, era ese distinto. golfo Ujú. era bastante limitado también en su parte occidental, ya sea por cadenas volcanes o por otras elevaciones, que hacía que no hubiera conexión directa con el mar. Si bien había, pero era muy restringido. ¿Y esto qué generaba? Generaba justamente que no hubiera circulación libre de las aguas y posibilitaba, para el caso de Vaca Muerta, para el momento de Vaca Muerta, que sea un golfo con unas características muy cerradas, de poca conexión con el océano abierto, y por consiguiente se dan particularidades como la poca presencia de oxígeno en las aguas que en ese momento invadían el territorio de Neuquén. Ujú. Eso es fundamental
para entender por qué esa acumulación de materia orgánica, que no es otra cosa, una acumulación de microorganismos, no dinosaurios o como por ahí mucha gente se imagina, sino que son una gran acumulación de microorganismos. El plancton marino, por ejemplo, el fitoplancton, eso en realidad lo que da aborigen al petróleo, y al haber poco oxígeno estamos en un ambiente reductor y eso posibilita que no se pudra, hablando en forma sencilla, que no se pudra la materia orgánica, sino que se vaya transformando lentamente. Si le sumamos unas condiciones de soterramiento, presiones y temperaturas, eso a lo largo de los miles y miles de años da origen al petróleo. O sea, es una combinación de factores. Bien. Entonces, bueno, esas son las condiciones que reinaban hace 145 millones de años aquí en nuestro territorio. ¿Y desde cuándo se tiene noción o conocimiento de el potencial que tenía Vaca Muerta, de la formación? ¿Cuándo se descubre? Bueno, en realidad ya las primeras descripciones hablaban de lutitas bituminosas. Ya a principios del siglo pasado, en 1900, ya se sabía de que podía oficiar como roca madre. ¿Qué quiere decir con esto? Se sabía que había condiciones, con todas estas condiciones que yo les señalé, que había mucha presencia de materia orgánica en forma de bitumen u otros elementos similares. Entonces los geólogos empezaron a observar y decir, esta roca es roca madre del petróleo, ¿no? Esos son uno de los primeros parámetros que se utilizó para buscar petróleo y buscar los yacimientos convencionales en ese momento, ¿no? Pero mira, para ubicarnos en el tiempo, Vaca Muerta, que viene de la Sierra de la Vaca Muerta, que no tiene nada que ver como hoy llamamos la zona de Vaca Muerta, en la zona de Daniel y demás, sino la Sierra de Vaca Muerta, que está ubicada inmediatamente al este de Las Lajas, es un cordón serrano que se ubica más o menos unos 20 kilómetros al este de Las Lajas, Sí. y se extiende entre lo que es el arroyo Cobunco y el río Agrio. Bueno, ahí viene la denominación de Vaca Muerta, precisamente. Ese es el lugar geográfico original. Y ahí, en 1898, un geólogo que trabajaba para el Museo de la Plata, Carl Burkhardt, él fue el que hizo la primera descripción, ¿sí? Y él habla ya en ese tiempo de Vaca Muerta, de la Sierra de la Vaca Muerta, y entre toda la descripción geológica que hace ya nombra a la unidad, que en ese momento no tenía el nombre de Vaca Muerta en la roca, pero sí la localidad geográfica, y él dice las rocas del Titoniano, y ya hace alusión a la presencia de este bitumen. O sea, ya en ese tiempo se tenía una noción de que era potencial para el petróleo. Alberto, Así, en ese punto sí. donde usted está nombrando ahí cerca de Las Lajas, y es donde podemos ir nosotros hoy en día, por ejemplo, si se quiere y se ve la formación roca de Vaca Muerta ahí sobre la superficie, ¿o hay indicios que se ven similar? Sí, por supuesto, la roca está expuesta, no solamente a Vaca Muerta, ahí la sierra de la Vaca Muerta en su totalidad expone una secuencia muy, muy importante de toda la historia de nuestra cuenca neuquina. Pero obviamente esa es la localidad tipo, nosotros decimos la localidad donde se definió por primera vez la formación Vaca Muerta como tal, por eso lleva ese nombre. Pero no necesariamente hay que ir a Vaca Muerta, que queda un poco tras mano. Hay muchos lugares, muy cerca incluso de la ruta, donde uno puede ver a la formación Vaca Muerta sin problemas. Bien. Vamos a Alberto, tener con respecto al tema de superficie, si nos paráramos desde arriba, o una visión satelital, ¿cuánto es lo que ocupa esta roca? Bueno, lo que tenemos que en ese caso diferenciar es lo que está expuesto por las acciones tectónicas, o sea, la misma cordillera que se va formando va arrancando la roca de abajo y la que es expuesta en superficie, eso es una cosa, y otra cosa la que está en subsuelo, ¿sí? Que la que está en subsuelo es la que se está explotando hoy en día. Originalmente, la formación Vaca Muerta ocupaba casi las 3/4 del territorio neuquino, una pequeña porción siguiendo el eje del Río Negro, justamente sobre la provincia de Río Negro, y una extensión también que se va adelgazando cada vez más hacia el sector de Mendoza. Es decir, son varios miles, decenas de miles de kilómetros cuadrados que tenía originalmente toda la disposición de la roca de Vaca Muerta. Obviamente que no todo eso es explotable, si uno quisiera explotarlo. Las rocas expuestas no sirven para este caso específico, puede ser para otras cosas, no, pero no para este caso específico, pero sí lo que se mantuvo en subsuelo bajo ciertas condiciones que
posibilitó el desarrollo de hidrocarburos, esas son las áreas que realmente interesan para este fin específico que estamos hablando. Bien. Es así. Vamos a tener que ir, me parece, a que nos dé una clase allá Sí, no, en vivo para que y, nos y muestre, mostrarlo. nos marque Y lo mostramos. Así nos dice, esta es la roca, este es el color, esto es lo que importa. Yo le quiero preguntar, en esta formación que se formó en su momento, la materia orgánica y demás, ¿produce eso solo petróleo? ¿El gas dónde sale? ¿Se produce los dos componentes y los otros componentes también que hay debajo en Vaca Muerta? ¿Qué es lo que se genera principalmente? Sí, por supuesto, digamos, tanto el petróleo como el gas no es otra cosa que hidrocarburos, nada más que va cambiando la complejidad de las moléculas, ¿no? Las moléculas más simples obviamente toman ese estado gaseoso, mientras más complejas, bueno, van formando los distintos tipos de petróleo, o dicho de otra forma, por ejemplo, para que la gente lo entienda, los asfaltos, los distintos tipos de nafta, el gasoil, en fin, cada uno no es otra cosa, un derivado de todos estos hidrocarburos que se van sintetizando, se van craquelando en realidad en moléculas más simples, se van separando. Entonces, es todo el gas y el petróleo en sí, es todo hidrocarburo. Lo que pasa es que, obviamente, aquí intervienen los factores cuando está en subsuelo, la materia orgánica, y se va transformando. Todo depende de la temperatura que reciba esa materia orgánica a lo largo del tiempo. Claro. O sea, hay ventanas, ¿sí? Nosotros tenemos ventanas, donde, por ejemplo, la materia orgánica, si no llega por lo menos a los 60 grados, no va a haber una transformación en hidrocarburo, pero la ventana de los 60 a los 150 grados de temperaturas, a lo largo de millones de años, eso va generando que la materia orgánica sí se empieza a transformar en hidrocarburo, es decir, en petróleo. Pero si las temperaturas continúan, y ya las temperaturas alcanzan el rango de entre los 150 a 200 grados centígrados, ya se va transformando en gas. Eso es porque el calor va haciendo que las moléculas de los hidrocarburos se rompan, se transformen cada vez en unidades moleculares más sencillas, y obviamente eso da lugar al gas, ¿no? O sea, es un poco sería la situación. Perfecto. Bien. Alberto, gracias por estos minutos con Cumbre Energética y obviamente gracias por la clase que nos dio un poco de Vaca Muerta. Y seguramente te vamos a seguir llamando para seguir explicando Que nos esta situación. explique, Dale. sí. Bueno, cómo no, con todo gusto. Un abrazo. Que tengas buen día. Abrazo. Hasta luego. Bueno, Alberto Garrido es técnico en petróleo, geólogo, director del Museo Provincial de Ciencias Naturales. También está obviamente relacionado con la Dirección Provincial de Minería de la provincia de Neuquén. Nos explicó un poquito la importancia de la roca, como se dice, de Vaca Muerta.